Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes compartiéndole más acerca sobre la oración que nos enseña en la palabra, que es la Biblia. Y hoy les voy a compartir una historia que viene en la Biblia que habla sobre una viuda y un juez. Y pues antes que eso, quisiera explicarles qué es un juez. Un juez es el actor central del sistema de impartición de justicia, ya sea en forma oral, tiene que hacerlo de forma parcial, pronta y completa y gratuita. Es lo que hace un juez hoy en nuestros días, En la presidencia vemos que está el juez. ¿Y qué hace el juez? Pues imparte justicia conforme lo dicta la ley, porque en nuestro país hay leyes. Entonces eso es lo que hace un juez hablando en la sociedad. Pero también nos habla de una viuda, y pues una viuda pues es alguien que se le murió a su esposo, y es viuda, tiene hijos y así. Entonces aquí les voy a compartir sobre esos dos personajes que nos habla aquí en la Biblia, en Lucas 18, 1 al 8, y se los voy a leer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará justicia en la tierra? Bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, de estos dos personajes. Y Dios pone un ejemplo, Y un ejemplo de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo así como nuestro cuerpo físico tiene necesidades, que es la de comer y beber agua. Y si no comemos, pues enflacamos, perdemos masa muscular hasta morir. Y si no tomamos agua, pues nos deshidratamos, Entonces, así como nuestro cuerpo físico necesita esas cosas tan básicas para sobrevivir, también nuestro espíritu también necesita ser alimentado, ser fortalecido por medio de la oración. La oración es importante, como nos lo dice aquí en el texto aquí 18:1, dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que nuestra oración no sea rutinaria, porque me toca orar todos los días, no, sino que tiene que ser una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual que te llame, que te motive a orar y acercarte delante de Dios siempre. No nada más cuando tengamos problemas, no nada más cuando estemos necesitando algo, no, sino es siempre. Y dice: y no desmayar. Y cuando se refiere a no desmayar, a veces oramos tanto por algo y el Señor no nos los contesta como nosotros queremos. Y ahí es donde dice Dios: no desmayes en tu oración, no dejes de orar por esta persona o por este proyecto o por esta situación que estoy pasando. Dios sabe, tiene el control de todas las cosas, y Dios sabe cuándo Él las va a hacer. Y dice: y no desmayemos, no desmaye nuestra oración, no nos cansemos de orar. Entonces, así es como nuestro cuerpo físico necesita alimento y tomar agua, así también nuestro espíritu. Tiene que haber esa comunión entre Dios y nosotros por medio de la oración. Dice aquí: siendo un juez injusto, dice, él mismo pensó y dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer, porque si no me va a seguir viniendo y molestando. Entonces dijo: para que no me agote mi paciencia, le voy a hacer justicia. Y hay una pregunta que enfatiza mucho ahí en el versículo 7, y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche?
se tardará en responderles. ¿Qué nos dice? De día y de noche. A veces nosotros, como hijos de Dios, a veces nos tomamos muy poquito tiempo orar. O por ejemplo, hoy nada más oro en el día, en la mañana que me levante, pero ya en la noche ya no oro. Y creo que no debe de ser así, sino que tiene que darle, como dice en su palabra, darle gracias a Dios desde cuando amanece y hasta cuando se oculte el sol. Darle gracias a Dios por un nuevo día y en la noche darle gracias a Dios por todo lo que Él nos permitió hacer, porque Él es el que nos los permite hacer. Entonces aquí dice que hay que orar a Dios de día y de noche y Él nos responderá. Él lo dice aquí, se tardará en responderles a los que clamen a Él, le dice, de día y de noche. Entonces yo aquí les invito a todos los que me ven que busquen a Dios en oración, que no se cansen. La insistencia en nuestras oraciones a Dios siempre tiene que ir acompañada con nuestra fe. A veces sí oramos y decimos y pedimos y creemos a veces que nuestras oraciones van al aire, porque no vemos a esa persona que es Cristo ahí escuchándonos, como cuando hablamos con nuestros hijos o cuando hablamos con nuestros papás que están ahí físicamente con nosotros. No lo vemos, pero en cuanto a la oración, no es así. Sabemos, ahí es donde tiene que entrar nuestra fe. Fe en cuanto nos acerquemos a orar, que Dios nos está oyendo, que Dios nos está escuchando lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces ahí me gustaría leerles otro texto que es en Hebreos 11:6, pero dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, si no tenemos fe en nuestras oraciones, no podemos agradar a Dios. No podemos. Si nada más oramos por orar, o si nada más oramos porque lo tengo que hacer, no. No, tenemos que acercarnos a Dios por lo que Él es, y no por lo que Él no es por lo que Él nos pueda dar. No, yo le voy a pedir esto a Dios todos los días, y no creo o no confío en el Señor. El creer, el tener fe es confiar en el Señor que Él lo va a hacer. Y entonces aquí nos dice importante, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que al acercarnos en oración, creamos que Dios nos está escuchando, que Dios está ahí, al pendiente, tomando nota de qué es lo que le estamos pidiendo. Entonces yo te invito a que en tus oraciones sepamos qué es lo que le pedimos a Dios. Tampoco pidamos cosas que Dios sabe que nos va a dañar. Entonces ahí les invito a que si oramos, que si pedimos a Dios, lo hagamos con fe, creyendo en el Señor el que Dios lo va a hacer. No pensemos en qué tiempo Dios lo va a tardar en cumplirlo, no, porque entonces nos cansaremos. Dios sabe los tiempos, como les decía anteriormente, Él sabe los tiempos, sabe cómo hacer las cosas. Y como dice en la Biblia, Dios no hará nada de lo que nosotros nos pueda dañar, sino Dios todo lo hace a nuestro favor. Entonces les invito a que en este tiempo de 21 días de oración, que sigamos orando más y más cada día, que nuestra oración sea en continuo aumento delante del Señor, que oremos más. Hay mucho por el cual tenemos que orar. Sé que hay muchas familias que necesitan a Cristo, y entonces yo les invito a que sigamos orando y no desmaye nuestra oración, como nos lo dice aquí en esta pequeña enseñanza que les di, sino que nuestra oración sea continua, sea una necesidad, que seamos insistentes en nuestra oración, pero que también creamos, que tengamos fe en lo que le pedimos al Señor. Y pues los invito a que sigan orando y viendo nuestros devocionales, y Dios me los bendiga.